empezando a leer Mateo 5, del 17, a ver hasta dónde llegamos. Dice su palabra así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Aquí podemos ver que dice la ley permanece hasta hoy. Pero vamos a ver. De manera que cualquiera que infringiera uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hermanos, noten aquí estas palabras claves, dos palabras hay aquí: hiciere y enseñare. Así que no podemos enseñar lo que no hacemos. 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí vemos, los escribas y fariseos enseñaban la ley, pero no la practicaban. 21. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, mas cualquiera que matare será culpado del juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio. Y cualquiera que dijere a su hermano necio será culpado del concilio. Y cualquiera que dijere fatuo será expuesto al infierno del fuego. 23. Por tanto, si trajeres tu presente en ofrenda al altar, y ahí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu presente delante del altar y vete. Vuelve primero en amistad con tu hermano, y entonces ven y ofrece tu presente. Concíliate con tu adversario presto, entre tanto que tú estás en el camino, porque no acontezca que el adversario te entregue al juez. Aquí dice para que no acontezca que tu adversario te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil y sea echado en prisión. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho: no adulterarás. Mas yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te fuera ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te fuera ocasión de caer, córtala y échala de ti. Que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no todo el cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho: cualquiera que repudiare a su mujer, dele carta de divorcio. Mas yo os digo que el que repudiare a su mujer fuera de causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casare con la repudiada cometió adulterio. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no te perjurarás, mas pagarás al Señor tus juramentos. Mas yo os digo: no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer un cabello blanco con negro. Mas sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque
porque lo que es más de esto, de mal procede. Ahora, leamos en Romanos 7, del 14 al 24, porque voy a estar enseñando de estos dos versículos, de estos dos textos. Romanos 7, 14 al 24. Yo lo voy a leer de aquí porque es bastante. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Esto lo está diciendo el pastor Pablo, el apóstol Pablo. Ay, el apóstol Pablo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Así que hermanos, estos son los dos pasajes que voy a estar tratando para enseñarles este tema, la ley y la gracia. En las Escrituras, esta pequeña palabra ley no está en el mismo modelo, el mismo orden o nivel que la palabra ley, porque hay ley en mayúscula, ¿verdad? Y ley en minúscula. En cuanto a la ley judicial, civil, leyes del Estado o de los seres humanos, ¿verdad? Hay varias leyes, ¿verdad? Ley judicial, ley civil, leyes del Estado, digamos del Estado que vivimos aquí, leyes de Illinois, o de los seres humanos, o sea que los seres humanos son los que han puesto las leyes aquí en la tierra. Ok, las leyes entre los seres humanos son cumplidas obligatoriamente, ¿verdad? Sin que tenga que tener uno ganas de cumplirlas. Sin que sienta en su corazón cumplirlas. ¿Verdad que no? Así que detrás del cumplimiento de estas leyes, es decir, que de la manera con la cual el Estado o el país que nosotros vivimos nos miden, esa es la fidelidad de nosotros de cumplir esa ley. ¿Entienden, verdad? De la manera que ellos infringen la ley, ponen la ley, nosotros tenemos que cumplirla, nos guste o no, porque hay cosas que no nos parecen, pero tenemos que hacerlo. Y a ellos les interesa eso, de que las cumplamos, nos caiga bien o no. O sea, que digamos, no, esas leyes que aquí, que allá, que no sé cuánto, no me gustan, es algo que no beneficia, o esto que el otro, ¿verdad? Pero como ellos las
Estado no le importa si cumplimos la ley porque nos pareció bien, o porque estamos de acuerdo con ella, o si la cumplimos renegando, o si la hicimos de corazón o no la hicimos de corazón. A ellos eso no les interesa. Un ejemplo. Un día vamos rápido, ¿verdad?, para el trabajo. Vamos que ya se nos hizo tarde y vamos a llegar tarde. Pero ¿qué pasa? Está un semáforo, la luz roja, y entonces tenemos que parar, aunque vayamos a llegar tarde, aunque nos parezca bien o no. Tenemos que acatar la ley, ¿verdad? Tenemos que pararnos y esperar que se ponga verde para seguir. Ahí no te tenemos, a la fuerza no te tenemos ahí, porque si no, ¿qué va a pasar? No nos hemos quedado ahí de corazón, decir, ay, gracias Señor, porque está la luz y que aquí queda. No, nosotros queremos llegar rápido, nosotros queremos volar, sin más, irnos por otra calle, ¿verdad? Para que no. Pero bueno, entonces, la recompensa de habernos quedado ahí parados, ¿cuál es la recompensa? Que no nos van a multar. Esa es la recompensa. No nos van a dar un ticket, la policía no nos va a seguir. Y también es un peligro porque si nos pasamos la luz roja podemos causar un accidente. Esa también es una recompensa. Que no, hasta podemos matarnos ahí, o matamos a alguien, un accidente. Pero nos quedamos ahí porque quisimos quedarnos. No, teníamos que quedarnos, nos gustara o no. Así que el hecho que cumplimos la ley de buen corazón o de mal corazón, eso no importa. Al Estado lo que le importa que cumplimos, ¿verdad? Lo que le importa que no, la policía no nos detique. Eso es lo que importa para el Estado, para la ciudad, para el lugar donde vivimos. Tenemos que acatar esas leyes. Lo que ellos han puesto, nosotros tenemos que hacer lo que ellos dicen. Sea que nos guste o sea que no nos guste. ¿Ok? Entonces, anteriormente eso era lo que pasaba. Eso era lo que pasaba. Cumplían la ley algunos, pero los que decían que la cumplieran, ellos no la cumplían. ¿Verdad? Entonces eso no estaba bien. La ley del Estado solo manda que la cumpla. La ley humana solo está midiendo si te detuviste o no te detuviste. La ley solo te juzga si no te detuviste. Si se pasó la luz roja, ahí sí lo juzga. Y aquí está la gran diferencia entre la ley humana y la ley de Dios. La ley de Dios no trabaja de esa manera. No trabaja a la manera del Estado. En primer lugar, nos dice Pablo que la ley es espiritual, no es humana, no viene de los humanos. Mira bien, la ley espiritual. La ley espiritual no es humana, no viene de los humanos. Se levantó un concepto que mayormente salió del prejuicio que la iglesia ha tenido contra los judíos. El concepto fue que la venida del Señor Jesús, porque con la venida del Señor Jesús, con la gracia, puso fin a la ley. Ya no somos juzgados por la ley, dicen algunos. Este concepto está basado en que la gracia lo perdona todo y ahora la ley está muerta para nosotros. La salvación ya no es por las obras de la ley, sino por la gracia en Jesucristo. Pero, sin embargo, esto es un mal entendimiento de las Escrituras, como ustedes ven en Mateo 5,
no deja duda por la boca del Señor Jesucristo, que la ley está vigente, válida. Jesús no vino a cancelar la ley. La ley de Dios está vigente hoy como lo fue en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Jesús vino para cumplir la ley y luego en Mateo 5 nos da instrucciones cómo Él espera que la cumplamos. Dentro del pueblo de Israel habían 3 categorías dentro de la ley que Dios había dado al pueblo. Habían 3 categorías. La ley moral representa en los 10 mandamientos. La ley civil y judicial, leyes pertinentes a la paz de la comunidad. Y la ley ceremonial, los estatutos sobre las fiestas de los judíos, los sacrificios en el templo y la prohibición de ciertas carnes. Entonces, había 3 leyes. En el Concilio de Jerusalén, los apóstoles hicieron una decisión que las leyes ceremoniales no se impondrían sobre los gentiles cristianos. Lo que esperaban de ellos era la práctica de la ley moral. Al cabo del tiempo, en parte por el prejuicio que la Iglesia llegó a tener contra los judíos, se levantó el concepto de que la gracia había sustituido la ley. Es decir, que la ley representaba el pacto antiguo y la gracia era ahora el nuevo pacto. En paréntesis, deben saber que los judíos mesiánicos no hacen esta diferencia. Ellos no. Según algunos, la ley de Dios había sido cancelada porque ahora no éramos salvos por las obras de la ley, sino por la gracia de Cristo. Pero aquí está la gran sorpresa para algunos creyentes. La salvación nunca ha sido por la ley, ni en el Antiguo Testamento como tampoco en el Nuevo Testamento. Las personas nunca fueron salvas en el Antiguo Testamento por la ley, sino fueron salvos a igual manera que los del Nuevo Testamento por la fe. Esta es una cuestión que confunde a muchas personas. Sabemos que en la época del Nuevo Testamento la salvación viene por gracia a través de la fe. En el Nuevo Testamento sabemos que en la época del Nuevo Testamento la salvación viene por gracia a través de la fe en el Señor Jesucristo. Y esto lo podemos encontrar en Juan 12, en Efesios 2 del 8 al 9, también en Juan 14, 6 y muchos otros textos. Pero antes de Cristo, ¿cuál era el camino? Preguntamos. Un concepto errado muy común sobre el modo de salvación es que los judíos en el Antiguo Testamento se salvaban guardando la ley. Esto es simplemente un equívoco. Aún Martín Lutero no enseñó esto. Lutero llegó a entender la gracia en ambos testamentos, en el Antiguo y en el Nuevo. Por las Escrituras sabemos que esto es cierto. Gálatas 3:11 dice: ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá ¿por qué? Por la fe. Ajá. Algunos podrían querer ignorar este pasaje como si solo se aplicara al Nuevo Testamento, pero este texto viene del Antiguo Testamento. Pablo no lo escribió, sino que está citando a Habacuc 2:4. El apóstol Pablo está citando a Habacuc 2:4. ¿Y Habacuc dónde está? En el Antiguo. Ahí tiene. La salvación por la fe, aparte de la ley, es la teología del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Deuteronomio 6:5 dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hebreos 11:24 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande,
rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el fuego de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Pablo enseñó que el único propósito de la ley fue servir de ayuda para llevarnos a Cristo. ¿En qué manera nos ayuda la ley? En una escritura, Pablo dice que la ley viene a ser nuestro espejo donde vemos nuestras debilidades. En nuestro texto en Romanos 7, Pablo nos dice que la ley viene a revelar nuestro pecado. Porque, dice el apóstol Pablo, porque lo que hago no lo entiendo. Ya lo leímos, ¿verdad? Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. A veces cuando nos ofenden y eso, nosotros decimos, hermano, no coja lucha con la persona. La persona no tiene nada que ver, es lo que hay dentro de ella, es lo que está diciendo aquí. Él quiere hacer lo bueno, ¿cómo no? Pero puede más lo malo que hay dentro de él, que hay en él. Él quiere adorar al Señor en el Espíritu, por dentro él quiere, pero la carne es, la carne, él lo dice. En Romanos 3:20, Pablo lo dice de esta manera: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nos dice muchas veces, muchos versículos. Aquí está claro: la ley nunca ha salvado a nadie porque no tiene el poder de transformar el espíritu, el alma de una persona. La ley solo podrá obligarla a la amenaza de una pena de cárcel o muerte. La ley nos hizo conscientes del pecado, reveló nuestro pecado, pero incapaz de salvarnos del pecado. Por ello dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La ley siempre ha sido necesaria. De otro modo, hubiera un desorden moral y civil. Ha sido necesario. Ha sido necesario que pongan semáforos, ¿verdad? Signos de stop. Ha sido necesario. Si no, imagínense qué revolú, todo el mundo pasándose, zum. Muertes, choques. Ha sido necesario. Y no solo eso, todo otro tipo de leyes también. La ley que uno tiene que sacar una licencia para manejar. No estoy diciendo aquí, no quiero ofender a nadie de que porque no tenga licencia, porque pues solo sin juzgar para nadie. Usted y yo sabemos cómo está la situación, pero es una ley. Y también para sacar esa licencia hay que reunir muchos requisitos para sacar esa licencia, y es la ley. No puede uno decir que no, que se lo deje pasar así, no lo dejan. Y a veces uno se enoja con los empleados. Dice uno, hijo. Pero es la ley, ellos tienen que cumplirlo. Y uno también. Entonces ha sido bueno y necesario. Porque si no, imagínense qué montón de cosas malas hubieran. Así que está claro, la ley nunca ha salvado a nadie. No puede transformar el espíritu, ni el alma de una persona. La ley solo podrá obligarla a la amenaza de una pena o cárcel o muerte. La ley nos hizo conscientes del pecado, reveló nuestro pecado
pecado, pero incapaz de salvarnos del pecado. Así que por eso el apóstol Pablo dice: miserable de mí. Aquí vamos. La ley siempre ha sido necesaria, de otro modo hubiera un desorden moral y civil. Pero a los seres humanos les cuesta cumplirla, o a lo menos si la cumplen, no lo hacen de corazón. Nos cuesta cumplirla, y si un día la cumplimos, no es de corazón. No. Y es aquí donde el Señor Jesucristo y Pablo marcan la gran diferencia en la manera como cumplimos la ley y la manera como nos juzga Dios, a diferencia del estado donde vivimos. Voy a repetir una cosa importante que el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 7 y 14, porque sabemos que la ley es espiritual. Esta frase es importante para entender la cinta de medida que Dios usa con sus hijos en contraste con la cinta de medida que el Estado usa. Vamos a ver. Ya expliqué que el Estado no le interesa si cumplimos la ley de corazón o de mala gana o de buena gana, a ellos no les interesa. Lo que les interesa es que la cumplimos. Ok, aquí voy. Dios juzga tu disposición, mientras que el Estado no le interesa tu disposición. Porque Dios juzga corazón. La cumpliste de buena gana o de mala gana, lo importante es que la cumpliste. Pero no es así con Dios. Mire lo que dice el Señor Jesús. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Ya adulteró con ella en su corazón. ¿Se ha cometido adulterio o fornicación físico? No, ¿verdad? Si ella ni se dio cuenta que la vio, o la persona, o que pensó, no se dio cuenta. Ahí no sucedió nada. No hubo nada de eso. ¿Se ha quebrantado alguna ley moral? No. Podemos decir, sí, lo pensé, ¿verdad? Pero ni la dama, ni la esposa, ni nadie se dio cuenta. Yo no adulteré, solo lo pensé. Otro ejemplo de nuestros textos: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, mas cualquiera que matare será culpable del juicio. Y dice el Señor Jesús: mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpable del juicio. Y cualquiera que dijere a su hermano necio será culpado ante el concilio. Y cualquiera que dijere fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Ha habido aquí algún asesinato? No, porque solo lo pensó, solo fue que se enojó locamente. ¿Ha habido aquí una muerte? ¿Mató al hermano? No lo mató. Me enojé y lo llamé bruto, tonto, pero no lo maté, ¿verdad? Ahora esto hace posible cumplir con la ley de Dios abiertamente. En otras palabras, de acuerdo a la norma que hubo. ¿Fornicación? No. ¿Hubo homicidio? No. No se ha cometido abiertamente ningún quebranto de la ley moral. Pero según Dios, sí lo hubo, que lo pensó. Porque Él juzga el corazón. ¿Se quebrantó la ley? No. Vamos a plantar las palabras del Señor Jesucristo de esta manera.
Usted y yo enseñamos que no debemos juzgar a nuestro hermano, pero en nuestro pensamiento juzgamos a otros, ¿o no? Usted y yo enseñamos que no debemos robar, pero la cajera se equivocó y nos dio más dinero que nos debía dar. No fue nuestra culpa, ¿verdad? Fue la culpa de ella. Nosotros no le pusimos un cuchillo, ¿verdad? Porque no tiene dinero. Si no regresamos ese dinero, estamos robando. Y de un hermano yo tengo testimonio aquí, que le dieron, creo que del cheque que le pagaron, del trabajo, él fue a cambiarlo y le dieron más. Pero él no pudo con eso y fue a regresar. Le digo, estoy orgullosa de usted. Le digo, no sabe cuánto. No pudo. Digo, no, este dinero no es mío, digo, y fue a regresar. Qué bonito, ¿verdad? Eso es lo bueno. Y entonces, el Señor aquí nos está enseñando que tenemos que ser sinceros, tenemos que hacer las cosas de buena gana, de corazón, porque eso es lo que el Señor mide. Dios lo mide. La ley moral y la civil, eso no lo miden, porque no ven lo de adentro. Ellos ven lo que hicimos y que lo hicimos bien, aunque no lo hayamos hecho de buena gana. Pero el Señor pide eso y más. Así que es mejor la ley espiritual. Esa es la mejor. Es dentro de estos contextos que el Señor Jesucristo y Pablo nos dicen que la ley ha sido violada, porque la ley es más que reglas, es espiritual. La ley es más que reglas, la ley es espiritual. ¿Qué es esto? ¿Qué es de la ley espiritual? Lo explicaré de esta manera. Si la ley fuese del cuerpo o de la carne la aceptaría. La ley pudiese satisfacerse. Pero como la ley espiritual es extranjera a la carne, o sea, no tiene nada que ver. La carne lucha contra ella. Es imposible cumplirla porque nuestra carne está manchada, coloreada por el pecado. Ya que la ley es espiritual, la cinta de medida tiene que ser el corazón y no solo el cumplimiento de ella. Los motivos tienen que ser investigados porque los motivos pueden ser pecaminosos. Así que ustedes han venido a la iglesia, ¿verdad?, en esta tarde. Dieron su ofrenda, dieron su diezmo, participaron en los cantos, en la oración, alzaron sus manos, todo muy bonito. Me saludaron, yo estuve saludando, todo precioso. Yo vi que estaban de buena gana. Yo miré que ustedes estaban más felices. Algunos que otros ahí con las manos en la bolsa, pero no todos. Pero yo lo vi bien todo. Ajá. Pero el que sabe la verdad, cómo están, ¿quién es? El que sabe la verdad, cómo ustedes fue su actitud en esta tarde, cuál fue su actitud, si fue de buena gana, si fue de decir, bueno, vamos a ir a la iglesia porque tenemos que cumplir. No se miren ustedes y ustedes no estoy con ustedes. Es un decir, porque estoy hablando de la ley. Voy a ir a la iglesia porque pues no tengo nada que hacer. Puede ser que haya gente que diga eso. Ajá. Pero quien mide eso es Dios.
en mí, en mis ojos, todo bien, perfecto. Pero solo Dios sabe cuál es su actitud interna. Solo Dios. Así es. A la ley podemos engañarla. Que hacemos las cosas bien, supuestamente bien sonrientes. Pero no, estamos molestos. Pero con Dios no, a él no lo engañamos. Entonces la ley es espiritual. Espiritual. Así que la ley de Dios, en contraste con todos los signos de afuera que le dicen a otra persona que estás cumpliendo, no se mire así. Cristo mire tu corazón, porque Él mismo fue el que dijo, porque de la boca del hombre habla el corazón. Así que, ¿puede usted pagar sus diezmos? Que no salga de su corazón. ¿Sí o no? Tal vez usted sí, pero hay personas que no. Hay personas que tienen mucho dinero y pagan, ¿verdad? Y usted lo ve que pone su diezmo y hasta más todavía. Pero es porque le van a dar una hoja a final de año para llenar los impuestos. Pero no lo hace. Le conviene dar el diezmo, porque pues le dan una forma para que declare impuestos. Como le digo, a lo mejor usted y yo y todos los que estamos lo hacemos de corazón, porque sabemos que es bíblico y que el Señor nos bendice también por esa parte. Pero hay otros que no, que lo hacen así, sin corazón. Pero ¿quién lo sabe? Usted puede ver lo que llega y que con su sobre y que lo pone y que se va. Pero usted no sabe por qué lo está haciendo. Usted cree que es porque está alegre, ¿verdad? Dador alegre. Pero solo Dios sabe cuál es su motivo. Ahora, cumplir con las obras de la ley en el reino de Dios es hacerlo con gozo, con gusto, con amor, con adoración a Dios, sin la obligación de la ley. Así es que el Señor quiere que cumplamos. Con gusto, no de mala gana. Con gozo, con amor, con adoración a Dios. Vamos manejando al límite, tal como dice, pero adorando al Señor con todo lo que hacemos, con la buena actitud. Todo hay que hacerlo con una actitud de adoración. Si vamos a ir al trabajo, no vayamos tarde. Tenemos que hacer todos los stops, pararnos en los semáforos y esperar de buena gana. No andar apurado, no andar diciendo cosas en nuestro corazón, ¿verdad? Que hay que esto y que el otro, ¿verdad? Sino que de buena gana. Gloria a Dios. Señor, gracias por este día. Señor, gracias porque voy para mi trabajo. Señor, gracias porque este semáforo está bueno, no está intermitente, que no se ha dañado. El semáforo no está rojo. No está rojo, está verde, me puedo ir. Con actitud de adoración, porque la ley es espiritual. Así que es bonito. Es decir, que ahora el cumplimiento de la ley es el fruto del Espíritu Santo que mora en mí. ¿Ve? Ya no es como decía el apóstol Pablo allá, que el mal que moraba en él, que este y que el otro. Nosotros ya no tenemos que decir eso. Nosotros lo cumplimos porque el Espíritu Santo mora en nosotros y Él es nuestro Maestro y nos enseña. Amén. Ajá. Así es. Y pues tenemos que acatarnos a las leyes porque la ley es buena. Si no, imagínense el desorden que habría. Así que ahora brota de la transformación que Cristo le ha dado en su salvación.
que la ley nunca fue cancelada. Fueron escritas ahora en su corazón. Dios todavía lo juzgará sobre estas obras, pero juzgará el motivo con que las hace, ¿verdad? Porque el motivo por lo que lo hace, y si es por agradecimiento, o porque lo quiera honrar, o por otro motivo egoísta, el Señor lo juzgará. Jacobo, el hermano de Jesús, a quien la iglesia le cambió el nombre a Santiago, nos dice en Santiago 2:14: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? La respuesta es no. Una fe sin obras, o sea, sin la ley, está muerta y no puede salvar. Dice Santiago: muéstrame tu fe sin la ley, sin las obras, pero yo te mostraré mi fe por las obras, por la ley que yo hago, que yo cumplo. Dice Santiago: un cuerpo sin espíritu está muerto. Pues de igual manera, una fe sin obras está muerta. Al fin del todo, la cuestión no es cumplir, la cuestión es cumplir de todo corazón. Recuerden, Dios no está buscando adoración, Él está buscando adoradores y que le adoren con amén. Miren, terminamos bien. Gloria al Señor, gracias al Señor y el Espíritu Santo por haberme ayudado a compartir esta reflexión con ustedes, hermanos. Espero que hayan entendido, aunque sea un poquito, y que cuando ustedes quieran cumplir la ley, que la cumplan de corazón. Eso, de corazón, porque sabemos que la ley es buena. Y el Señor permitió que se hiciera para que no hubiera desorden, para que todos viviéramos en paz. Y también que oremos por todas esas leyes, para que el Señor nos ayude a cumplirlas. Nos ayude a cumplirlas. Así que pónganse de pie, vamos a hacer una oración para que el Señor guíe a los gobernantes, guíe al presidente, a todo el mundo que Él ha puesto, para que nos ayude y les ayude a ellos, que les dé espíritu de sabiduría, que les dé espíritu de entendimiento, de discernimiento, para que podamos vivir en paz en el lugar donde vivimos, para que estas leyes sean buenas, que sean agradables y que nos sean beneficiosas. Es por eso. Y yo quiero pedirle al hermano Francisco que él dirija esta oración. Señor, venimos ante tu presencia en esta noche, Señor, para antes que todo, Señor, darte gracias, Señor, gracias por los principios, Señor, y los recuerdos de lo que tu palabra nos dice en esta noche, Señor. Venimos ante ti, Señor, para darte las gracias adelantadas, Señor, por bendecir, Señor, a todos nuestros gobernantes, Señor. Declaramos bendición, Señor, sobre su salud, Señor, sobre sus mentes, Señor, sobre sus cuerpos. Declaramos, Señor, que tú los amas, Señor, y que tú los has de usar, Señor, para que nosotros, como tu pueblo, Señor, podamos vivir libres, Señor, podamos vivir gozosos, Señor, en esta tierra, Señor, que tú creaste. Te pedimos, Señor, por todos nuestros representantes, Señor, de cada distrito, Señor, de cada parte del estado, Señor, de cada estado, Señor, de este país, y por todos, Señor, los gobernantes y los oficiales, Señor, alrededor del mundo. Señor, ayúdalos, Señor, a hacer, Señor, y cumplir las leyes que han de implementar, Señor, que te traigan gloria a ti, Señor, que
protejan, aleluya, a todos los niños, Señor, que protejan, Señor, a todos los, aleluya, niños que no han nacido, Señor, los niños que tú has planeado desde el principio del mundo para entrar a este mundo para tu gloria. Señor, bendecimos esos gobernantes y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú, Señor, funcionas, Señor, por todos los que se dejan, Señor, ser tocados y ser usados por ti, Señor. Entonces, pedimos, Señor, también que esas mentes, Señor, que sus corazones, Señor, sean tierra fértil, Señor, para que cada vez que ellos oigan tu palabra, Señor, oigan de tus leyes, Señor, de tus principios que nos enseña tu palabra, Señor, que ellos puedan inclinar su oído, Señor, y hacer las cosas bien, Señor, para traerte gloria a ti, Señor. Te damos gracias por todo esto en tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Gracias. Un aplauso al Señor.